Bueno, hermanos, es un placer estar una vez más, otro miércoles más, para poder compartir la palabra de Dios. Esta noche, como habíamos visto, vamos a estar hablando de la gracia eficaz. Gracia eficaz es lo que vamos a estar hablando. Y quisiera comenzar con una pequeña introducción, hablando sobre un escenario donde hay la llegada de un gran hombre, la llegada de un gran rey, del rey que obviamente está a punto de sentarse en su trono, como quien dice en la imagen que estamos viendo. Entonces este gran rey llega, y cuando él llega, usted se imagina que en estos tiempos todo el mundo se alineaba para poder recibir al gran rey. Y todo el mundo, ¿verdad?, venía, se ponía al lado de los pasillos, así fuera en la carretera, y la gente entonces venía, y todo era un evento familiar. Todo el mundo sabía que el gran monarca iba a llegar, y esa persona se tiene que recibir, ¿verdad?, con respeto, con elegancia. Usted se pone lo mejor, usted huele lo mejor, porque vamos a recibir al rey. Y en esta historia particularmente se distinguen dos personajes en particulares. Uno de ellos era uno de los hombres más poderosos de este tiempo, que este hombre obviamente era un hombre de negocio, un hombre que tenía muchos esclavos, una persona que era muy notoria dentro de esta ciudad, una persona que todo el mundo sabía que cuando se decía este nombre, estamos hablando de alguien muy serio, de una persona muy recta, pero una persona un poco intolerable. Por otro lado, vemos de que en este mismo grupo de personas hay un hombre que es un cuadripléjico. Cuadripléjico, usted puede pensar en personas que están limitadas o amarradas a una silla de ruedas, donde tienen una limitación de movimientos, porque el aspecto donde en su mente controla los movimientos, esa persona no puede moverse y prácticamente hay que hacerle todo. Entonces vemos entonces el escenario donde hay muchas personas que este monarca está a punto de pasar. Dentro de este grupo de personas, grandes, chicos, feos, bonitos, calvos, llenitos, ¿verdad?, de todo tipo de personas, está este gran hombre de negocio, un hombre muy importante, poderoso en la ciudad. Y al mismo tiempo, dentro de este grupo de personas existe este hombre cuadripléjico. Lo interesante de esta historia es de que mientras está a punto de pasar el monarca, al frente de ellos, por un lado derecho está el hombre de negocio rico, por el lado izquierdo está este cuadripléjico. Notamos de que todo el mundo, como se hace con un gran respeto, todo el mundo inclina su cabeza mientras va a pasar el monarca, porque es una señal de respeto. Sin embargo, este hombre de negocio no le dio la gana. No le dio la gana porque él, en su opinión, pensaba que el monarca no era digno de su respeto. Así fuera el inclinar su cabeza, porque usted nunca va a ver al monarca de ojo a ojo. Es una falta de respeto. Usted nunca se dirige a la persona de autoridad, al rey, ojo a ojo. No. Usted se puede dirigir mirando el piso, usted se puede dirigir a uno de sus ayudantes, pero usted nunca mira a la persona de autoridad ojo a ojo. Y este hombre no le dio la gana y no dio respeto al monarca mientras pasaba al frente. Sin embargo, en contraste al otro lado, este gran personaje en la comunidad, un hombre obviamente cristiano, un hombre que tal vez no podía hacer mucho, pero un hombre que podía hablar. Esto era un hombre en el cual muchas personas llegaron a los pies de Cristo, porque su testimonio de la persona de Jesucristo, cuando él pudo un momento escuchar de este Cristo, transformó totalmente su vida. La única diferencia es de que este hombre sí quería poder brindar ese respeto. El problema es que él físicamente no podía porque no tiene control. Entonces el punto es este. El asunto de la cual vamos a hablar esta noche, de la gracia eficaz, es uno que muestra de que una persona quisiera tal vez poder venir a Cristo, pero no le da la gana porque no va a ejercer su voluntad. Pero hay otros casos donde muchos quisieran venir a Cristo, pero no pueden, porque es más allá de ellos. El impedimento espiritual es uno que no les permite poder rendir elogio, respeto y loor a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y es solamente por una gracia eficaz que una persona como el cuadripléjico, si fuera sana por el Cristo vivo, pudiera rendir ese respeto, mientras otras personas que lo tienen todo y pudieran ser libres para hacerlo, no le da la gana hacerlo. Y vamos a ver entonces esta noche por qué esa diferencia, qué la palabra de Dios dice, qué es la gracia eficaz y por qué es una buena y muy hermosa doctrina la cual nosotros debemos de considerar en nuestra vida cristiana.
Vamos entonces a ver de cerca qué es la gracia eficaz. La gracia eficaz, dice aquí, la doctrina de la gracia irresistible, que es otra forma de llamarla, reconoce que la Biblia describe al hombre natural, esto es muy importante, tome nota, el hombre natural, como muerto en sus delitos y pecados, de acuerdo a Efesios 2.1, Efesios 2.5, Colosenses 2.13. Y debido a que el hombre está espiritualmente muerto, esto es muy importante también, primero debe de ser vivificado o regenerado. Eso es muy importante para poder entender y responder al mensaje del Evangelio. Así que el hombre necesita dos cosas. Número uno, tiene que ser ¿qué? ¿Qué dice aquí? Vivificado o regenerado. Sin eso, él no puede entonces ¿qué? Puede entender y responder ¿el qué? El mensaje. Eso es lo que vamos a ver en esta noche cuando hablamos de la gracia eficaz. Ahora, una buena ilustración, ¿verdad?, que también pudiéramos hacer hablando de esto, es lo que la palabra de Dios nos enseña. Se ve en que Jesús resucitó a Lázaro de entre los muertos. ¿Se acuerda? Si hace una nota de este texto de Juan 11:43, se registra que Jesús le dijo a Lázaro que saliera y que Lázaro salió de la tumba. Ahora, la pregunta es, ¿qué tuvo que ocurrir para que Lázaro, que llevaba varios días de muerto, pudiera responder a la orden de Jesús? Y la respuesta es, tuvo que ser revivido porque un hombre muerto no puede oír ni responder. Volvemos al mismo ejemplo de que un hombre muerto no puede oír, y si no puede oír, no puede responder. Aunque esa persona cree que quiere, pero esa persona no puede. Como daba el ejemplo al principio del cuadripléjico, quisiera poder rendir respeto, pero no puede. Pero entonces hablamos de las personas que, ¿verdad?, pudieran hacerlo, que no tienen impedimentos, como quien dice, pero espiritualmente están muertos. Y como todos estamos muertos, todos no tenemos la habilidad, es necesario entonces que el que haga la obra de poder darnos vida es el Señor Jesucristo, a través de una gracia eficaz. Es una gracia que alcanza su propósito en su totalidad. Por eso es que esto es algo particular dentro de los círculos reformados, porque la otra posición nos dice de que no, la gracia no es eficaz, es una gracia permisiva, es una gracia que facilita, pero no es una gracia que totalmente alcanza. Esa es solamente la posición católica romana. Es una gracia que facilita, es una gracia que te permite de momento ver la realidad, pero esa gracia no garantiza. Y ese tipo de gracia no es una a la cual nadie debe de confiar, porque no hay nada seguro en eso. Y eso no fue lo que el Señor Jesucristo enseñó, eso no fue lo que la palabra de Dios enseña en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Continuamos. Juan 11, 42 al 44 nos dice: yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodeaba, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, ven fuera. Pon atención a los sucesos en su orden cronológico. Continúa el versículo 44. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatarlo y dejarlo ir. Aquí el punto que estamos nosotros aludiendo es el siguiente. Cuando note que habiendo dicho que esto, ¿qué fue lo que el Señor dijo? ¿Qué fue lo que el Señor dijo? Dice: Lázaro, ¿qué? Ven fuera. Si Dios no llama a Lázaro, Lázaro no puede venir. Pero para Lázaro, escuche bien, pero para Lázaro poder aún levantarse, tuvieron que suceder unas cosas antes de eso, que son en un aspecto cronológicas de orden. Primero que todo, a él tuvo que, el sistema, ¿verdad?, de oír, tuvo que ser activado, tuvo que ser regenerado. Porque un oído muerto donde no tiene circulación de sangre no escucha. Vamos a comenzar por ahí. Si él no puede físicamente escuchar, en otras palabras, Dios le tuvo que dar a Lázaro un tímpano nuevo, para ser más específico. Si él no puede oír las vibraciones de la voz del Señor Jesucristo, entonces él no puede efectuar la obediencia que ese mandato le está requiriendo a él. Y eso es lo que la palabra nos enseña. Por esto es un asunto no de que no, yo escuché la palabra. El asunto es si la gracia eficaz de Dios ha tomado lugar en tu vida.
Porque tú puedes venir aquí a escuchar clase, hasta detrás de clase, los domingos, sermón. Podemos predicar primera, segunda, tercera, el Evangelio de Juan. Podemos predicar todo eso. Y si la gracia eficaz de Dios no toma lugar. Alguien decía, no te vista que no vas. Y la meta es que todo el mundo aquí se vista para que vaya. Pero es por medio de una gracia eficaz. Y por eso yo creo que esto es un ejemplo muy hermoso cuando venimos y vemos que no solamente Jesús le dice, Lázaro, ven fuera. Hay obviamente teólogos que usted ha escuchado que dicen que gracias a Dios, que Dios dijo este nombre, Lázaro, porque si Dios no llega a llamar a Lázaro, salen todos los muertos. Porque ese es el tipo de Dios que nosotros le servimos. Recuerde que la creación fue creada a través del Verbo. Jesucristo fue el medio por la cual todas las cosas fueron creadas. Eso lo dice Colosense. Que las cosas fueron creadas por Él, por medio de Él, para la gloria de Él. Por medio de Él. Entonces imagínense, si Jesús, el creador de toda célula, de todo átomo que existe, llama a total sumisión cuando exige la palabra, la creación rinde a su voz. Si no fuera el caso, entonces cuando Jesús le habla al mar, el mar nunca se hubiera callado. Pero en este caso vemos de que aún el oído que nos sirve, el tímpano roto, el corazón y el sistema cardiovascular roto, seco, podrido, en un momento no solamente revivió, sino que fue dado nuevo. Entienda bien lo que estamos pasando. No estamos hablando que prendimos una máquina vieja con mangas viejas que están sucias. No, no, no. Estamos hablando que en instante ese humano tuvo que ser regenerado. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Porque una de las perspectivas de lo que es la regeneración es algo, bueno, bendito, soy la misma persona, ¿verdad? Con el mismo sistema cardiovascular. No, no, no. Estamos hablando de algo nuevo. Y eso es lo que la Biblia dice que espiritualmente pasa. ¿Verdad? Lo que el Señor comenzó, el Señor lo va a perfeccionar. Está hablando de un aspecto de la santificación, pero cuando el Señor comienza algo, Él lo termina. Cuando Él comienza a llamar a alguien, el Señor le da la habilidad, y no solamente la habilidad, el deseo para responder. Y eso lo vemos en este texto de Juan 11:42. Así que continuamos también, vemos entonces, las preguntas que podemos hacer mientras estudiamos es la siguiente. ¿Por qué es importante entender quién resucita a Lázaro? Alguien que me diga, ¿por qué es importante entender quién resucita a Lázaro? Solamente Dios puede crear vida. Exactamente, solamente Dios es la persona que da vida. Pero, ¿por qué es importante entender esto? Porque si es una gracia eficaz, no es una gracia que viene de usted, no es una gracia que viene de la iglesia, es una gracia que proviene de Dios. Por eso es que la gracia de Dios siempre es eficaz. Entienda esto, si Dios le extiende gracia a alguien, esa gracia va a llevar a cabo por la cual Dios la dio. Ahora, eso no significa que todo el mundo es cristiano, eso no significa que todo el mundo va al cielo. Eso lo que sí significa es de que Dios se va a glorificar de dos formas. Uno, el Señor te dio gracia, te reveló el Evangelio, lo escuchaste, pero te endureciste. El Señor te dio la habilidad de escuchar, pero tú negaste. Pero en otros casos, el Señor en su misericordia, esa gracia eficaz, nos lleva entonces a ser despertados para poder responder. De igualmente, Dios te va a llamar a cuenta. Porque la Biblia dice de que todo hombre se tiene que arrepentir y venir a los pies de Jesucristo. Si a ti no te dio la gana, tú no puedes en el día de juicio decir, ay Dios, pero es que a mí tu gracia eficaz no me afectó. No, eso no funciona. La gracia eficaz, recuerde que es eficaz para dos cosas. Lo que pasa es que usted no sabe quién es quién. Póngase a pensar. La gracia eficaz es para salvar a los que son elegidos. Pero la gracia eficaz es igual para condenar a aquellos que no son elegidos y son elegidos para ser condenados. La gracia es eficaz de cualquier forma que lo corte. Claro, ese aspecto que le dije ahora a la gente no le gusta. Rápidamente la gente, ¿verdad?, se sacude, le da escalofrío. Uy, fuck, ese Dios no existe. Yo no creo en ese Dios. Usted no cree en el Dios de la Biblia. Porque recuerde que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe, en la predicación del Evangelio. Pregunta número 2. ¿Cuál es la implicación de esta verdad en la vida de todo humano? ¿Cuál es la implicación de que el que resucita a Lázaro es Dios? ¿Cuál es una implicación de esta verdad en la vida de todo humano? Eri. Yo diría que para que sepas de que para que ningún hombre se jacte, tienes que entender de que Dios es el que tiene que salvar. Amén. Para que nadie se quiera llevar el crédito. La Biblia lo llama la gloria.
Continuamos entonces. ¿Qué nos pasa espiritualmente en esto de la gracia eficaz? Bueno, vamos a leer aquí, dice, lo mismo ocurre espiritualmente. Si estamos muertos en nuestros pecados, como enseña claramente la Biblia, entonces antes de que podamos responder al mensaje del Evangelio y creer en el Señor Jesucristo, debemos primero ser vivificados, como le dijo Jesús a Nicodemo en Juan 3:3. Hay que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Juan 1, 2 y 13 nos dice que nacer de nuevo no es el resultado de algo que hacemos, la voluntad del hombre, sino que es un acto soberano de Dios. Eso es muy importante entender. Vamos entonces a ver Juan 1 del 12 al 13. Nico, ¿lo puedes leer? Claro. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vemos aquí entonces varios aspectos que hay que considerar. Y vamos a ver unas preguntas que escribí para contestarlas juntos. La primera pregunta entonces la podemos ver aquí, que es ¿quiénes son los que son hechos hijos de Dios? Mire el texto conmigo. Rápidamente al principio, ¿cuántos son? Miriam, cuéntame, ¿cuántos son ahí los que son hechos hijos de Dios? Más todos los que recibieron. Ahora, pon atención, cuando la Biblia está diciendo que son todos, ¿está hablando todos los del mundo o todos de una categoría? ¿De una categoría? Sabemos que es de este grupo, todos fueron salvos. Y eso es importante entender porque hay personas que dicen, no, la salvación es para todos. No, la salvación es para todos. Porque si fuera para todos, entonces no hubiera un infierno. Si fuera para todo, entonces no tendríamos que llamar a nadie a arrepentirse y poner su fe en Cristo, porque eso automáticamente lo recibe. Que por cierto es una perspectiva que no es bíblica, es una herejía, se llama universalismo, de que todo es por igual, y eso no es cierto. Vemos entonces quiénes son los que son hechos hijos de Dios. Vemos que son todos los que le recibieron. Entonces ahora hay que poner una preguntita aquí. Vamos a ver, los que le recibieron, pregunta. Los que recibieron. ¿Qué significa recibir? Pues bueno, usted no puede leer el papagayo. Tiene que hacerse preguntas para entender el texto. Los que le recibieron entonces nos va a decir ¿qué? ¿Que son qué? Los que creen en su nombre, el nombre de Jesús. En otras palabras, aquellos que creen a Jesús. Sabemos que si yo le digo a alguien, mire, digamos que vamos a su comunidad y yo toco su puerta y yo le digo, vengo, ¿verdad?, a favor o en nombre de la CIA, del FBI, le digo, mire hermano, David, Desiree, descubrimos de que en este momento hay una persona en este vecindario, no sabemos en cuál de estos edificios más cercanos, pero esta persona ha hecho una amenaza como terrorista de que tiene aproximadamente 20 libras, ¿verdad?, de C4 y las va a explotar y se va a llevar a las personas que estén, no sabemos en cuál apartamento, pero tienen que irse por su seguridad. Y si usted me cree, ¿qué va a hacer usted? Usted se va. ¿Por qué? Porque el usted creer en lo que yo le dijo, en lo que yo le estoy diciendo, se va a manifestar en un hecho. Yo no puedo decir, yo creo que Edgar me está diciendo que me vaya por mi seguridad y me quedo plantado viendo el show, Hulu, Netflix, lo que usted quiera ver. Ve las galletitas cocinándose en el horno. Hay gente que no ve televisión, hay que darle un ejemplo. Pero cuando usted cree en la información que le da, la fe de creer se expresa en una acción. Y en este caso no es diferente. Mire lo que dice aquí. Los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados, no han nacido por medios de sangre. Sabemos aquellos que creen no son salvos porque nacieron de alguien, no vinieron de la tribu de ya lejísima de Neftalí, de los judíos, que eso es imposible de saber, por cierto, porque esos récords no existen. Lo que es la biblioteca de Alexandria cogió fuego y esos récords no existen. Nada de eso se puede trazar. Están los que creen que viene, ¿verdad?, de un trasfondo judaico. Después dicen de lo que son de voluntad de ¿qué? Voluntad de carne. Bueno, estamos diciendo que aquellos que quieren, ¿verdad?, aquellas personas que desean, aquellos que quieren forzar a través de sus medios. Y vemos que no es a través de nadie. Hay personas que tal vez no lo van a hacer ellos, pero quieren que alguien lo haga a favor de ellos. ¿Sino de qué? Sino de Dios.
Entonces, ¿cómo son engendrados estos hijos? Bueno, lo estamos viendo. Aquellos son engendrados porque creen en su nombre. Y a aquellos que son engendrados se les da potestad. Estamos hablando de una autoridad de ser hechos hijos de Dios. Note algo, mire esta palabra aquí en la pantalla, de que ellos son ¿qué? Ser hechos. Eso implica de que no eran. Eso implica de que tuvieron que ser hechos porque no eran. Una persona cuando es hecha hija de Dios es porque nunca lo fue. Por eso es importante entender que son hechos hijos de Dios. Porque antes que eran hijos del diablo, hijos de mentiroso, es lo que la Biblia dice. Continuamos. La regeneración está conectada con el Evangelio. Y vamos entonces a ver eso. Somos vivificados por Dios. Efesios 2:1. Benji, léeme en voz alta, por favor. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El próximo. Aun cuando estábamos muertos en vuestros delitos, nadie me corrige, delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Notamos entonces rápidamente dos aspectos. Número uno, mire de dónde origina esto. Nos dice aquí, y Él, ¿quién? Es el que da. ¿A quién? A vosotros. Esto entonces viene de Dios y es dado a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros y el estatus de nosotros? Continúa leyendo. Que estabais, eso es un tiempo pasado, un verso del pasado. Y la condición nuestra que estábamos, ¿qué dice aquí? Muertos en delitos y pecados. No solamente estábamos muertos, ahora nos dice por qué estábamos muertos. El estatus de nuestra muerte es uno que está basado en delitos y pecados. ¿Qué es un delito? Es una transgresión de la ley. En otra palabra, usted estaba muerto por quebrantar la ley. Y porque usted quebrantó la ley, lo hace un pecador. Su pecado es el resultado de que quebró la ley. Entonces nosotros, aquellos que estábamos muertos por quebrar la ley de Dios, nosotros fuimos a quien Dios nos dio vida. Continúa versículo 5. Aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos, Dios nos dio vida, mira aquí, juntamente, ¿con quién? Con Cristo. Con Cristo. Pero Cristo nunca tuvo delitos y pecados. ¿Será eso lo que está diciendo ese verso? No. Pero alguien puede leerlo por malicia y querer decir que eso es lo que dice el verso. Si ve todo el contexto, eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que desde la misma forma que el Padre pudo resucitar al Hijo de Dios, ese mismo poder de resurrección a nosotros se nos es aplicado cuando somos regenerados a causa de la obra de Cristo en su vida, muerte y resurrección. Por eso vemos aquí, de que note que ahora nos dice, es por gracia que habéis sido salvos. Entendemos de que no es de que Cristo pecó, porque entonces esa expresión no tiene nada que ver con Cristo, sino que esa expresión nos está dando a nosotros la idea de que si nosotros estábamos muertos en nuestro delito y pecado, y a nosotros también se nos aplica juntamente con el Maestro, con nuestro Mesías, nuestro Señor y Salvador, eso que se nos aplica es una cosa que se nos da por gracia para nuestra salvación. Continuamos. Resultados entonces es que somos salvos por gracia. Efesios 2:8 dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Vemos rápidamente entonces, mire conmigo, dice que es por gracia que nosotros habemos sido salvados, es por medio de la fe. Entonces es por gracia, pero es por medio de la fe. El aspecto utilitario, el medio que Dios usa para entonces poder salvarles la fe. La fe no es la que salva. Cristo es el que salva. Eso la gente no lo entiende. Por eso la gente se pelea en el mundo, ¿verdad? De místico, carismático, no balanceado, no de sana doctrina. Tienes que tener fe, tienes que tener fe. No, la fe no te hace nada, porque recuerde que la fe solamente vale cuando tiene un objeto. Yo tengo fe en Cristo. Pero la fe por sí sola no vale nada. Pero en el mundo que nosotros muchos venimos es la fe. Tienes que tener fe, acumular fe. ¿Fe? ¿Pero fe en qué? ¿Fe para qué? Pero ese es el engaño del diablo.
La gente cree que es una fe que es el peso de tu fe. Y mientras más, mire, este es el engaño del diablo, mientras más grande tu fe es que Dios contesta tus oraciones. Eso significa que Dios es manipulado por el tamaño de tu fe. A ese Dios no le sirva. Porque ese Dios puede ser manipulado, puede ser impresionado. Ese Dios cambia. El de la palabra de Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, dice la Escritura. Y no, entonces vemos de nuevo, vemos aquí que es por gracia, por medio de la fe, y el Espíritu Santo a través de Pablo tiene que hacer esta apuntación para aquellos por si acaso que se le va la mano. Mire lo que dice, y esta fe no es de vosotros. Por si acaso a alguien se le zafa el tornillo y se vuelve loco, esto no es de vosotros, esto no es de ustedes. Al contraste, mira lo que dice, sino que, ¿es un qué? Es un don de Dios. En otras palabras, es un regalo. Merry Christmas, Happy Birthday. Es un regalo que Dios le da. Y no es porque usted se lo merece, es porque es por gracia. Recuerde que la gracia es un favor no merecido. Si Dios se lo da, es porque usted no se lo merece. Por eso es que el Evangelio es para todos, porque nadie se lo merece. El día que usted requiera pensar que se lo merece, perdió el entendimiento de la gracia. Continuamos. ¿Qué es el llamado general? Hay que ver dos aspectos. Vamos a ver lo que es el llamado general y vamos a ver lo que es el llamado interno. El llamado general, de acuerdo a Mateo 22:14, dice, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Entonces hacemos un contraste rápidamente. Vemos de que aquí son muchos y por acá hay pocos. Dice aquí entonces que tenemos, muchos son llamados, pero pocos escogidos. ¿Qué nos está comunicando esto, hermanos? Bueno, de que cuando vemos este texto entendemos de que hay un llamado general que Dios hace al mundo a través del Evangelio, donde se le presenta la realidad de que Dios es justo, santo, digno. Usted no lo es, usted es pecador, usted es depravado, pero Dios entonces manda a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa persona demuestra su fe en Cristo en obediencia, arrepintiéndose de sus pecados, poniendo la fe en Cristo, obedeciendo a Cristo. Así que el llamado es general, Dios llama a todos, pero pocos son los escogidos. Los escogidos son aquellos que Dios le dio a Cristo Jesús para que Él fuera a la cruz y pagara por sus pecados pasados, presentes y futuros. Esos son los elegidos. Estos escogidos, o igualmente elegidos, son aquellos los cuales la Trinidad, Dios, había acordado salvar desde la eternidad. Por eso es que si usted está en Cristo, usted no se puede perder. Ahora, usted puede ser que más tarde dio evidencia que nunca fue salvo, eso es otro tema. Pero aquel que está salvo, que está en la mano de Cristo, esa persona persevera hasta el fin. Sixto. Por eso es que muchas personas dicen, ¿por qué debemos ir evangelizando si Dios ya sabe lo que son de Él? Pero el llamamiento es ir y compartir la palabra con todo el mundo, porque dice, muchos son llamados y los que van a ser escogidos solamente Dios sabe. Y nosotros no sabemos quién van a ser, tenemos que hablar con todo lo que nos permiten. Mire, el evangelismo permite que muchos sean llamados. Sencillo. Si usted entonces no participa de cualquier forma corporativa, individual, y usted no está llamando a hombres y mujeres a arrepentirse, pues usted está diciendo dos cosas. Uno, yo no creo esa doctrina, o dos, la creo pero la voy a desobedecer. Pues no la desobedezca. Porque la forma que Dios entonces va a efectuar la salvación es cuando nosotros continuamos el llamado general. Yo no sé quién se va a salvar, y usted tampoco, pero en el llamado general la Biblia nos dice que Jesucristo dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Nadie puede oír la voz de un pastor que nunca ha escuchado. Así que este llamado general incluye el aspecto de lanzar, ¿verdad?, ese mensaje, ese llamado para que todos aquellos vean a Cristo cuando le vamos y muchos vengan a Él y sean salvos. Pero aún dentro de ese llamamiento general, vemos que gloria a Dios, de que Dios ya tiene un grupo de escogidos. Que por eso es que nosotros predicamos el Evangelio. Por eso es que nosotros sabemos que no es una pérdida de tiempo. Yo tal vez nunca los venga a pisar a la iglesia. Espero que todos pisen, pero nunca han pisado todavía. Vamos a ver si vamos a darle tiempo. Pero si nunca llegan a esta iglesia, espero en Dios que lleguen a otra. Y que Dios se glorifique en la salvación de esas personas en otro lugar.
pero nosotros lo hacemos porque es la forma que Dios ha determinado, es la forma que Dios ha prescrito de que las personas puedan ser salvas. Así que, ¿qué significa ser escogido por Dios? Pregunta, ¿qué significa ser escogido por Dios de acuerdo a este verso? No fuera, es en este verso. Por la gracia de Dios, los que son escogidos por la llamada interna de Dios, por la gracia irresistible, ¿no? Sería. Vemos entonces qué significa ser escogido por Dios. Bueno, vemos de que de acuerdo a esto son aquellos, los pocos de los llamados son aquellos que son escogidos. Por eso el énfasis de nosotros es, mire, esto es como y perdóneme el pragmatismo, no voy a hacer uno por uno, pero eso es como decir, el que quiere hacer mucho dinero tiene que invertir mucho dinero. Usted no puede hacer dinero si no invierte dinero para mercadear su producto o servicio. Mientras más grande usted invierta, si lo hace bien, dicho sea de paso, si lo hace mal es su problema, no va a sacar nada, perder el dinero. Pero si lo hace bien, va a ser mucho negocio. Y yo creo que no se va uno por uno porque el reino de Dios no funciona, pero sí creo que mientras más nosotros hablemos, más nosotros compartamos, más nosotros toquemos puertas, más sirvamos a la comunidad en eventos que podamos, ¿verdad?, servir y compartir a Cristo, más personas van a venir. Ahora, no porque nosotros causamos que más fueran elegidos, no, sino que nosotros, Dios se glorifique, que podamos ser el medio por la cual los elegidos de Él puedan ser más revelados y lleguen al reino de Dios. Eso es muy importante. ¿Cómo sabe alguien si es escogido por Dios? Vamos a ver, ¿cómo es que alguien sabe si es escogido por Dios? ¿Lo sabe, sí o no? ¿Cuál es la respuesta? David, ¿qué tú crees? ¿Cómo sabe alguien si es escogido por Dios? A través del fruto de su vida y algo más específico, sino por el tiempo. Porque el tiempo, durante el tiempo uno va a ser confrontado con tribulaciones. A tiempos de su vida es duro, que la fe va a ser examinada, pues. Y en esos tiempos uno empieza a ver, como dice en Romanos 5, las tribulaciones que uno pasa, que muestra carácter, y ese carácter que va a tener esperanza, y todo en esperanza en Dios. Entonces eso yo diría que es una de las formas de ver cómo uno es escogido de Dios. Amén. Yo creo que el tiempo es importante. La Biblia nos dice de que la Biblia habla de lo que es el trigo y la cizaña. ¿Cómo es que sabemos cuál es cuál? Con el tiempo. Entonces el punto y la contestación del hermano David es correcta. El tiempo da razón de todas las cosas. Es un dicho, ¿verdad? De la calle. El tiempo da la razón de todas las cosas. El tiempo muestra el fruto verdadero. Igual. El que persevere hasta el fin, este recibirá la corona de la vida eterna. Va a pasar tiempo. Eric. Bueno, es simple, basado en lo que tú pones aquí, que el que responda al llamado es el que está escogido. Y esa palabra responder no solamente implica tú ir, sino esa respuesta va a ser verdadera a través del tiempo, como dice David, pero el que responde, el llamado, es el que está Un último punto antes de continuar que quisiera hacer aquí en base a este tema de evangelismo. Es interesado porque el grupo de los escogidos, los elegidos, son los que entonces Dios usa ¿para qué? Para llamar a otros. Dios usa los escogidos para buscar a otros escogidos, pero no saben quiénes son, pero lo hacen a través del llamado general. Continuamos. ¿Qué es el llamado interno? Hablamos del llamado general, hablamos de un llamado entonces interno. Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y a que viene a mí, de ningún modo le echaré fuera. ¿A cuántos son los que Jesús garantiza salvación en base a ese texto? ¿Qué dice ahí? Gracias. Todos, pero volvemos a lo mismo. No todo el mundo. Está aprendiendo conmigo a leer la Biblia. Qué bueno. Yo también estoy aprendiendo con usted. Lo digo, usted se ríe, pero sepa que hay muchas personas que no leen bien. Y de ahí sacan muchas herejías. No todos. No son todos. Todos no pueden ser. Todo lo que el Padre me da. ¿Quién es el que le da a quién? El Padre. Note ahí claramente, el Padre me da. El Padre le da a Cristo. Y de todos los que el Padre le da a Cristo, ¿qué dice ahí? Ellos van a venir a mí.
Entonces Cristo ahora hace un estado de seguridad. Y el que viene a mí, ¿qué pasa con el que viene a mí? De ninguna forma. Está diciendo aquí, mire, de la forma que tú quieras inventarte, cualquiera de la forma que tú creas, ninguna de esas funciona. De cualquier forma que tú te inventes, ninguna va a funcionar y yo no lo voy a echar fuera. ¿Por qué? Porque el Padre me lo dio. Si el Padre me lo dio, está aquí, en mi mano. Está en mi mano. Entonces, ¿por qué debería dar gozo esto a todos los que oyen el llamado interno? ¿Por qué debería dar gozo esto a todos los que oyen el llamado interno? Deben saber que son uno de los escogidos. Correcto. Note algo de que eso debería dar gozo. Debería dar gozo, ¿por qué? Bueno, porque nosotros sabemos que si hemos venido a salvación es porque el Padre en su gracia infinita decidió por su mérito, por su decisión única, poder entonces gozar de esa salvación en Cristo Jesús. Continuamos. Porque es poderoso el llamado interno. Hechos de los Apóstoles 13:48 dice, oyendo esto los gentiles se regocijaban y ¿qué? Glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuantos estaban ordenados a vida. Ve la temática aquí. En estas palabras, note que no eran los judíos, para aquellos que creen que son cristianos porque vienen de Abraham. No, está hablando de los gentiles. Estos son los malos. Estos son la chumba religiosa. Vamos, los que todo el mundo odia, los que, ¿verdad? Exactamente, los perros, los nadie. Exactamente, gracias, mira, los chusmas, eso mismo. Dice que ellos se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. ¿Por qué? Bueno, porque estas personas creyeron, gracias David, creyeron cuántos estaban, ¿qué dice aquí? Ordenados, elegidos, prescritos por Dios. Cuando dice ordenados, se está hablando de los libros que están, los nombres que están en el libro de la vida. Ahí están. Esos son los que son ordenados, escogidos a vida eterna. O sea, continuamos. Vamos entonces a terminar estos últimos minutos considerando lo que es Juan capítulo 6, versículo 44. Esto es un verso muy sencillo. Este verso creo que nos puede dar 3 puntos claros de lo que es la gracia eficaz. Veamos juntos. Juan 6:44, mira lo que dice aquí. Ninguno puede venir a mí. De frente, Jesucristo no está jugando, se lo está diciendo de frente, así que no se ofenda, es la verdad. Ninguno. Si el Padre que me envió no le trajere, y yo resucitaré en el día postrero. 3 observaciones rápidas en estos últimos minutos que tenemos. Quisiera compartir con usted. Vea conmigo. Número 1, una absoluta inhabilidad. Una absoluta inhabilidad. Esto lo vemos aquí. Mire lo que dice el texto. Ninguno que puede venir a mí. Cristo está diciendo que es un asunto universal de inhabilidad. Por eso las observaciones que podemos ver, Jesús está haciendo una declaración universal y absoluta. Jesús está apuntando a una de las realidades más oscuras de todo ser humano. ¿Cuál es? Que el hombre no puede hacer lo que él quiere. No, yo hago lo que a mí me dé la gana. Mentira, embustero, charlatán. Eso no lo cree. Dios no lo cree. Imagínate. Y Dios que es toda verdad y Dios te llama mentiroso. Número 3. Jesús garantiza que nadie podrá llegar al Padre y en breve veremos por qué. Ninguno puede venir a mí. Jesús está diciéndolo. Jesús está diciendo, a mí nadie llega. Ay, pero hermano, pero Jesús, usted sabe que Jesús tiene las manos abiertas, sí. ¿Verdad? En la cruz, así de lado, con la cabeza, ¿verdad? No, Jesús dice que tú no llegas a Él. Si algo no sucede, tú no puedes llegar a Él. Y eso es algo, hermano, que debemos de ayudar con amor, escúcheme bien, con amor, a enfatizar en nuestro evangelismo, cuando hablamos con la gente, enseñarle que sí, de que Dios está dispuesto a perdonar, pero hay que enseñar también de que Jesús está diciendo, de verdad, tú no puedes llegar a mí. Si no es por algo que haya pasado, tú no puedes llegar a mí. Todo el mundo cree que puede llegar a Jesús. Y la forma que el mundo mundano, evangélico, que no es evangélico, usted me entiende, ¿verdad?
No, yo llego a Jesús. Yo llego, como dicen los himnos, el que tocara el borde de su manto. Usted va a tomar un evento histórico. ¿Usted cree que va a tocarle el manto a Jesús hoy? La gente cree esas cosas locas. Eso no es. Jesús está diciendo de un aspecto, vamos a usar una palabra de domingo, ontológico. Ontológico es una palabra que tiene origen griego, que está hablando de la forma que usted es en su naturaleza. Usted en su naturaleza, usted no puede venir a Jesús. ¿Por qué? Porque usted es un pecador, porque usted es mentiroso, usted no tiene temor de Dios, usted es un bochinchero, usted es un vago, usted habla sucio, usted tiene hábitos malos por internet, viendo cosas, escuchando cosas que no tiene que ver. Claro, no estoy hablando de nada de aquí, gloria a Dios que nadie aquí hace eso, porque son gente cristiana. Pero el que ve este video puede ser que se le aplique. ¿Me explico? Vemos entonces una absoluta benignidad, Juan 6, 44. Continuamos, 6:37. Si el Padre que me envió no le trajere, esa es parte 2 del verso. Parte 2 del verso. Entonces, estamos viendo de que Jesús está diciendo aquí, ninguno puede venir a mí, parte A. Parte B, si el Padre que me envió no le trajere. Observaciones al verso número 1. Jesús está ahora dando una condición particular. Esta es una condición muy particular y muy especial. Si el Padre, si mi Padre, note que no está diciendo como cuando oró, Padre nuestro. Aquí no hay Padre nuestro. No lo busque que no hay. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la salvación. Si usted no está en Cristo, este no es su Padre. Y usted no puede llegar a Cristo, dice el texto, si el Padre que a mí me envió no le trajera ¿a quién? A mí. En otras palabras, si tú crees que el Padre me envió, tú vienes a mí. Pero tú no vienes a mí si el Padre que me envió no te trae a mí. Mire para que le dé ansiedad. Entonces no llega de cualquier forma. No llega de cualquier forma. A menos que Dios, en su gracia eficaz, por su misericordia grande, te traiga a los pies de Cristo por medio de su precioso evangelio. Segunda observación, el Padre es el único que puede traer a alguien a Cristo. El Padre es el que trae a la gente a Cristo, ¿verdad? Por los medios del Espíritu Santo cuando la palabra de Dios se predica. El Espíritu Santo entonces va a dar convicción de pecado, de justicia, ¿verdad? De Dios. Cuando esa persona entonces escucha el Evangelio. Pero esto es una obra trinitaria. Y vemos de que el Padre entonces es el que da o elige. Él obviamente le da a Cristo. Cristo redime. El Espíritu Santo entonces preserva. Esa es la economía trinitaria. Cada uno, todos son en naturaleza Dios, pero todos entonces tienen una función, ¿verdad? Que todos tienen juntos. Entonces, tercero, el Padre no solamente atrae a una persona, sino que el Padre es el que envía a Cristo. Vemos entonces dos aspectos. El Padre es el que envía, pero el que envía atrae a Cristo. ¿Se ha dado cuenta que el hombre no hace nada en esto? El hombre es totalmente pasivo. No puede hacer nada. El hombre no puede no puede enviar a Jesús. Y el hombre no puede llevarse a Jesús. Está hablando de una inhabilidad total. Estamos hablando de una absoluta condición. Usted está muerto en sus pecados. Continuamos entonces en esta tercera. Y vemos entonces una promesa absoluta. Y dice, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿A quién? Bueno, al que el Padre, si el Padre que me envió no le trajera, aquellas personas que solamente pueden venir a Él, es el que el Padre le trajere. Y esas personas Cristo está diciendo, y yo le resucitaré en el día postrero. En otras palabras, de la misma forma que yo te resucité espiritualmente en aquel día final, cuando vaya a ser el gran juicio, donde Dios va a resucitar los buenos, los que están en Cristo, y los malos que no están en Cristo. Los dos van a ser resucitados. Unos para gloria, para estar con el Señor y servirle por siempre y para siempre y siempre y siempre más. Bueno, y aquellos que van a glorificar a Dios en el infierno, sufriendo el juicio justo de un Dios santo. Observaciones vemos del texto. Jesús hace una promesa absoluta que no será quebrantada. Escuche bien, Jesús está diciéndole a usted y a mí, yo no quiebro mis palabras, yo no juego con mis palabras, yo no negocio con mis palabras, esto no es un casino, aquí no hay suerte, aquí lo que yo digo es lo que hay. Número 2, Jesús es el que salva al cristiano, condena al impío y resucita a ambos en el día postrero, o para glorificación y para condenación, o para ser glorificados o para ser condenados. Los dos van a resucitar.
Y esperamos que el Señor pueda seguir salvando más. La última es la palabra resucitar, significa en este verso, aquí esta palabrita, hacer que alguien vuelva a vivir después de haber muerto una vez, resucitar. Esa persona entonces que estaba muerta, como vimos en Efesios, en sus delitos y pecados, esa persona entonces como si fuera Adán. ¿Se acuerda de Adán? La Biblia dice que Dios lo hizo de barro rojo y cuando terminó el muñequito bien lindo, le sopló. Ese mismo aspecto sucede en la regeneración. Dios sopla su espíritu y renaces de nuevo. Hay un patrón teológico bíblico aquí. Y cuando el Señor resucita es porque te da vida, porque estabas muerto. Aquí no solamente Jesús promete resucitarte en aquel día, pero esta resurrección es el resultado de que resucitaste a causa de antes de que llegue este día. Y por eso predicamos el Evangelio hoy. Y queremos que Dios salve a la gente hoy porque Dios sigue resucitando personas de su muerte espiritual. Y gloria a Dios por eso. Venimos entonces, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Terminamos entonces enfocándonos una vez más en el Evangelio, porque si hablamos de la gracia eficaz, es en base a un Evangelio eficaz. El Evangelio nos recuerda de que Dios es perfecto, justo y santo. Él creó un mundo perfecto y en este mundo puso un hombre y una mujer, no dos hombres, por si acaso alguien se confundió, un hombre y una mujer. El hombre quebró su pacto con Dios cuando pecó al desobedecer el mandato de Dios en Edén. Este Evangelio eficaz nos dice que Dios el Padre en amor mandó a su Hijo Jesús al mundo para vivir la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir y así sostener su justicia y santidad. Entienda algo, el Evangelio es el resultado de la justicia y la santidad de Dios. Este Evangelio eficaz nos dice que solamente Jesús obedeció perfectamente todas las leyes de Dios su Padre en un mundo tenebroso. El Evangelio nos dice también que Jesús fue a la cruz para pagar la penalidad exacta por los pecados de aquellos que el Padre quería salvar y los salva por medio del Evangelio. Y finalmente, este Evangelio eficaz nos muestra que aquellas personas siempre responden en arrepentimiento y fe como evidencia de salvación. No para ser salvos, es la evidencia que son salvos. Así que Dios nos ayude a nosotros, hermanos, para continuar y seguir hacia adelante. Oremos. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por recordarnos la hermosura de esta doctrina que apunta, Señor, a tu habilidad de ser tan eficaz, tan directo, la forma que tú puedes planear las cosas, crear las cosas, siempre tiene un propósito, una meta final tan clara, tan bien trazada. Ayúdanos, Señor, a poder continuar descansando en la realidad de que si somos y tenemos algo es por ti, por medio de Cristo Jesús. Ayúdanos a seguir siendo fieles y para compartir con otras personas de este Evangelio eficaz. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.